El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 8 de la mañana con 13 minutos. Ya está junto a nosotros el doctor Ramiro García Falconi, analista de temas jurídicos, presidente de la Federación Nacional de Abogados, también del Colegio de Abogados de Pichincha. Y con él vamos a valorar lo que nos deja desde el punto de vista jurídico y también desde luego político con Tertulio y amigos, esta jornada de 12 días de... casi 12 días de paralización y manifestaciones indígenas. Le damos la bienvenida al doctor. Bienvenido, doctor. Ramiro García, muchas ¿cómo gracias. está? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos los oyentes. Oiga, algunas de sus posiciones públicas... Nos han sorprendido. Sí, positivamente. ¿Les ha sorprendido? Pero sí es la misma línea de siempre. ¿Cuál es la misma Es línea lo que de yo siempre he criticado. Evitar el exceso de punitivismo, dice usted. Para empezar, siempre he criticado la utilización del sistema penal como brazo armado del poder. Esa ha sido mi posición de siempre y ahora no tiene por qué variar. Está ocurriendo eso hoy. Hay el peligro de que sí. Lo que pasa es que, a ver, primero, delimitar la línea que divide la protesta extrema de la subversión siempre va a resultar difícil, esté quien esté en el poder. Por otro lado, ha habido actos que evidentemente caen dentro del ámbito penal. Si no podemos decir que no hubo actos vandálicos, no podemos decir eso que no ha habido... es evidente, los hubo, ¿no? ¿Verdad? Los hubo. Ok, entonces la pregunta es ¿hasta dónde debe actuar el sistema penal? Y hasta dónde esta actuación implicaría convertir al sistema penal en un actor político, lo cual es peligrosísimo. O sea, si hay algún ámbito del derecho que puede desconfigurar el perfil democrático del Estado, sin duda, es el penal. Y entonces ahí es donde se tiene que tener mucho cuidado y por eso es que hablamos, quienes hacemos derecho penal desde la academia y desde la práctica, hablamos del derecho penal como la última opción, un derecho penal de última ratio, de mínima intervención. Y esa ha sido mi posición de siempre y no tiene por qué variar ahora. Pero ahora daría la impresión de que no se está llegando a esas instancias, de que no se están persiguiendo delitos, sino que se están persiguiendo personas. Y ya da la impresión, doctor, de que se están persiguiendo ideas. Más allá de toda la animadversión política que puedan tener contra determinada tienda, pero ya da la impresión de que hay persecución. Mire, a ver, yo creo que existe el peligro de que se desborde el punitivismo. No creo que esto haya pasado ya. Creo que hay, insisto, hay conductas que caen dentro del ámbito penal. Hablar de que ya tenemos un derecho penal de autor, porque bueno, hay un pocotón de gente que ha ido a meterse a la Embajada de México sin estar contra la cual no hay ni investigación previa siquiera en muchos de los casos. Creo que lo que está desbordado es el miedo dentro de esa tienda en específico. Pero el miedo ¿por qué? ¿Perdón? ¿El miedo por qué? El ¿Porque miedo no confía en el sistema? ¿Por qué? Bueno, que sería una paradoja, ¿no? Porque es un sistema implantado por ellos, con jueces nombrados por ellos. Vea, hasta ahorita no tenemos un juez, uno, que no haya sido nombrado dentro del correísmo. Ese es el problema, pues que los jueces se están adaptando a las condiciones políticas de cada momento. Entonces, antes actuaban a favor de Correa, ahora actúan a favor del... Entonces, eso sucede cuando hay un mal proceso de selección de jueces. O sea, eso ratifica que lo que nosotros veníamos denunciando en el correísmo oportunamente es verdad. Es decir, que no se escogieron a los jueces por sus méritos jurídicos, sino por su adscripción política. El problema es que un juez que se adscribe políticamente es un perro. Y el que es perro siempre, independientemente de quién es el amo. ¿Verdad? Así de sencillo. Entonces, y perdón que sea así de duro, pero... No, está bien. Es que la comparación vale. Esto es así. El juez que se adscribe políticamente, ahora, ese no es un juez. Está más cerca del ámbito canino que del jurídico. Yo quisiera que usted amplíe el criterio que mencionó hace un momento de por qué esta gente que hoy está en la Embajada de México decidió irse. Y el temor que pueden tener. Le voy a decir por qué. ¿Sabe por qué? Porque antes Correa en las sabatinas juzgaba. Exacto, me parece pero que un ahora poco Moreno, están partiendo... en sus intervenciones en las cadenas dijo Virgilio Hernández, Paola Pavón, Gabriela Rivadeneira. Entonces, ¿qué les quedaba a ellos? Ya sabían que se sentenció en cadena. Lo que pasa es que, más allá de que lo haya dicho Lenín Moreno o no, evidentemente eran los rostros visibles de una posición tirada de los cabellos. O sea, porque acá, ojo, yo creo que no hay ganadores.
pero hay algunos que perdieron más que otros. Por un lado, fue evidente que el correísmo jugaba a desestabilizar. Ellos no iban por las medidas. De hecho, en su momento, Correa propuso estas mismas medidas. Defendió la necesidad de eliminar los subsidios. Así que no era un problema conceptual con ellos, lo que sí podríamos decir del movimiento indígena o de las organizaciones sindicales. Quisieron aprovechar el papayazo y se enancaron en una protesta indígena con una finalidad clarísima, que era la desestabilización democrática y lograr la muerte cruzada y adelantamiento de elecciones. ¿Por qué? Porque ellos saben perfectamente que adelantando elecciones, Correa podría participar. Si es que las elecciones se dan cuando deben darse 2021, es posible que para entonces Correa ya tenga una sentencia condenatoria ejecutoriada que le impida participar en nada. Entonces yo creo que esa es la desesperación del correísmo. El problema es que se dejaron ver, y casi, ojo, llegó un momento en que casi lo logran. El problema es que fueron demasiado evidentes. ¿En qué, por ejemplo? Correa ofreciéndose como candidato y hablando de que es necesario retomar el gobierno. Pero ya lo había dicho antes. ¿Verdad? Sí, a ver, sí, pero hay momentos en que la política tiene que ser más. Claro, el timing político es importante. Pero es que hay políticos a los que les cuesta amarrarse la lengua, y Correa es uno de esos. Sí, pero a ver, lo que pasa es que yo no me amarre la lengua, a pesar que yo no soy un actor político. Sí, es actor político. Pero, a ver, ¿cuándo he militado? ¿Cuándo he sido candidato al actor político? Sus criterios son... Otra cosa, usted es abogado, pero sus criterios también son políticos. Lo que pasa es que, asimismo, delimitar la línea entre el derecho y la política cuando se habla de temas constitucionales o de temas de soberanía o de ese tipo de temas, evidentemente resulta muy difícil. Sí, pero eso le digo, que un actor político como yo, por ejemplo, no se amarre la lengua, bueno, pasa. Pero que el que representa una de las fuerzas políticas más importantes del país, pero además terminó boicoteando su propia posición. O sea, el problema, digamos, ciencia política 101. Si quieres tumbar un gobierno, no digas que quieres tumbar al gobierno. O sea, no seas pelotudo. Es como si quieres ser alcalde, no digas que quieres ser alcalde, sino hasta cuando ya el timing del proceso electoral. Hay una declaración totalmente inapropiada de Virgilio Hernández en la rueda de prensa. De Virgilio Hernández, el pedido se caen las medidas o se cae el gobierno. El pedido de Gabriela Rivadeneira de convocar a asamblea para ya darse la muerte cruzada. Pero era un pedido que probablemente no hubiese prosperado en la asamblea. Sí, son 32, doctor. Posiblemente no. A ver, llegó un momento. Lo que pasa es que, a ver, primero estamos frente a un gobierno bastante débil. Independientemente de quién esté en la vereda contraria. Es un gobierno débil. Y un gobierno débil termina desestabilizándose por sus propias dinámicas. ¿Usted cree que hubiese sido un riesgo convocar a una sesión de pleno de la Asamblea para analizar la crisis en medio de la crisis? Yo creo que en su momento sí. El problema, yo creo que lo que frena la convocatoria a la Asamblea, porque lo lógico es que los asambleístas se convoquen por lo menos para analizar el momento político que vive el país. Lo que frena esto es justamente el pedido del correísmo. Cuando solicitan que se convoque para la muerte cruzada. Pero es que nadie más se manifestó, pues. Pero mi punto es que son 32. Pero podían haber, a ver, espérese un ratito, insisto, llegó un momento en que a esos 32 se le podían unir, incluso, a ver, usted vio que la posición social cristiana y de las derechas, en un inicio, fue muy crítica hacia el gobierno. Muy crítica. Después terminaron plegándose a favor de la posición del gobierno. Pero al principio fue muy crítica. Pero después bastaba escuchar a Nebot para saber lo que iba a hacer el PSC. Otros actores políticos que estaban apoyando la protesta, que en un principio apoyaron la propuesta y muy fuertemente, terminaron luego silenciándose absolutamente. Así que yo creo que en esta, si bien es un proceso, es un periodo muy, muy pequeño de tiempo, fueron 5 o 6 días, pero en esos días hubo varias etapas. Y hubo una etapa en la que yo vi un gobierno claramente debilitado, un consenso, más allá del correísmo, no correísmo, un consenso sobre la posibilidad de un recambio, y quienes de alguna manera inciden en favor del gobierno son los propios correístas. Cuando se muestran desaforados, solicitan que se convoque a la Asamblea para la muerte cruzada, en lugar de digamos, analizar el difícil momento político, la crisis, lo que sea. Es decir, van a lo que van. Aparece Correa en una cadena internacional a decir, yo quiero ser el candidato, yo me ofrezco como candidato. Entonces, claro, todo el mundo dijo, no, a ver, un ratito. O sea, a esa agenda no me apunto. ¿Pero usted cree que se hubiesen completado 91 votos en Asamblea? Posiblemente no. Posiblemente no. Yo no creo, sinceramente, pero obviamente claro, no es cuestión de votos. Cristal, ¿no? Mayoría calificada muy difícil. Posiblemente no, pero el hecho que se haya votado eso
ya habría sido mucho más debilitante para el gobierno todavía. Independientemente de que se logre o no se logre la votación. Y una cosa adicional, habría que ver qué capacidad de negociación podía haber dado lugar Litardo, ¿no? Exacto, porque además, claro, en mucho dependía de la posición que hubiera asumido el presidente de la Asamblea. Es decir, hay una serie de factores y a la final estamos hablando desde la bola de cristal, digamos, es decir, estamos hablando desde supuestos que no se dieron y que asumimos. Pero, vuelvo y repito, yo creo que en este caso, por ejemplo, uno de los perdedores es justamente el correísmo, primero porque se evidenció demasiado como antidemocrático. Más allá de las posiciones que podamos tener respecto de ellos, pero es clara que tienen una posición antidemocrática que donde no les importa la razón, lo único que les importa es tirarse abajo el gobierno. Porque en esto, insisto, ellos conceptualmente no pueden decir que siempre se opusieron a este tipo de medidas, porque el propio Correa defendía la necesidad de eliminación de los subsidios de los combustibles. Así que no era un problema conceptual, era un tema antidemocrático. Eso por un lado. Por otro lado, difícilmente, creo yo, que en los próximos 6 meses se puede dar otro evento de desestabilización de la magnitud del que acabamos de pasar la semana pasada. Aunque el presidente Moreno ayer en su intervención en la Plaza Grande dijo que el país podría volver a enfrentar un brote de violencia. A ver, el presidente Moreno ahora va a utilizar esto a su favor. Es decir, el fantasma de la violencia y del miedo. Va a sembrar miedo, ¿verdad? Este fantasma pues ahora va a ser parte del discurso de gobierno. Aun cuando desde la lógica política resulte prácticamente improbable de que se vuelva a dar en los próximos 6 meses algo así. Y hablo de los próximos 6 meses, porque son los 6 meses que le falta para completar su tercer año. Y como ustedes saben, la muerte cruzada solo procede después del primer año y antes del último. Por lo tanto, si hasta el 24 de mayo del 2020 no se produce un evento así, ya no hay. Entonces ya constitucionalmente no hay posibilidad. Y además coincidiremos que ahora sí tenemos Corte Constitucional. Una de los temas positivos que me ha parecido en este el análisis del estado de excepción es que más allá de la posición que haya tenido la Corte Constitucional, el país está a la expectativa de lo que dice la Corte Constitucional. Antes nos valía 5. O sea, no nos importaba, era como que la Corte Constitucional ahora tenemos no existía. Corte, pero no tenemos asamblea. Ahora tenemos, bueno, antes tampoco es que teníamos mucha asamblea, ¿no? Es decir, la asamblea del correísmo era un apéndice de Carondelet. No, pero acuérdese que el 30S la asamblea sesionó. Sí, pero sesionó. A la final fue cerraron filas todos en favor de una posición, pero sesionaron. El 30S, más bien Irina Cabezas impidió que haya ahí la... Pero se sentaron en el pleno. Y la oposición de ruedas de prensa. Y en la asamblea hubo actividad. Digamos que fue otro escenario. Pero en todo caso, lo positivo es que ahora el país sabe que tiene una Corte Constitucional y que puede confiar en que esa Corte Constitucional asuma una posición, la que sea, oiga, doctor, sobre los temas políticos. Doctor, ¿usted qué opina? Entonces, y perdón en esto, por favor. Yo prefiero que en una estructura con supremacía constitucional, quienes definan la situación sean jueces constitucionales y no políticos de una asamblea, como ha pasado siempre. Doctor Porque Ramiro, los políticos en la asamblea, ¿qué era lo que hacían? Se reunían una mayoría, destituían presidente con mayoría simple, y ponían y encargaban a otro. Bloques de a 2 podían llegar a la presidencia. Pero por favor, así llegó Alarcón. Entonces, esto, se por ejemplo, a Bucaram y a Gutiérrez. Esto hoy por hoy sería impensable porque esa decisión tendría que pasar por la Corte Constitucional. Yo quisiera preguntarle 2 cosas. Por su posición en defensa de los derechos humanos. Uno de los pedidos y demandas del movimiento indígena durante los diálogos del pasado domingo fue pedir la renuncia de los 2 ministros de Gobierno y Defensa. ¿Hubo excesos en el uso de la fuerza por parte de policía y Fuerzas Armadas por un lado, y el otro? ¿Cuál es su valoración o su reflexión con respecto de la salida de la cúpula de las Fuerzas Armadas, de los generales Moreira y se me escapa el otro nombre, por acá lo tengo, Javier Pérez? A ver, yo creo si eso tiene que ver con que no obedecieron las órdenes que les habían dado. Mire, yo no estoy de acuerdo con la represión, venga de donde venga. Ahora, la pregunta es, ¿qué es represión? Porque así mismo, como decíamos, es muy difícil establecer la tenue línea entre protesta extrema y subversión. Es muy difícil también establecer la línea entre represión legítima, que para eso están las fuerzas del orden, y represión excesiva. Lo que sí está claro, yo el análisis de los excesos o no excesos se los dejo a los expertos en seguridad y en armamento. Lo que sí está claro para mí es que sin esos 2 ministros este gobierno
es una mesa de una sola pata. ¿Usted cree que los ministros sostuvieron el gobierno? Yo creo que en mucho la gestión política, sobre todo la gestión política de María Paula Romo. En el caso de Jarrín, la virtualidad que tiene Jarrín, entiendo yo, y de lo que veo, es su respetabilidad dentro de las Fuerzas Armadas. Es decir, es un ministro de Defensa que puede mantener cohesionadas a las Fuerzas Armadas en un momento de división nacional. Y bajo la línea de la Presidencia de la República, que es lo lógico y como siempre debería suceder. ¿Y por qué 2 días después el presidente decide sacar a Moreira y a Pérez? Yo creo que, a ver, todos estos movimientos, todos estos eventos desestabilizantes, siempre dejan damnificados hacia el interior. Habrá quienes mantuvieron una posición firme, habrá quienes de alguna manera dudaron o mantuvieron una posición de, digamos, de dudosa dirección, y entiendo yo pues que las purgas internas a nivel militar siempre se dan. Además, purgas que son necesarias, porque sin esas purgas no ascienden, incluso por las propias dinámicas internas. El momento en que tenemos 10 años la misma cúpula militar y los mismos generales, son 10 años que los de abajo no ascendieron. Entonces, en nuestra América Latina, los movimientos dentro de lo militar se producen desde abajo hacia arriba también. Así que yo creo que son varios factores los que inciden. En cuanto a la petición del movimiento indígena de la salida de los 2 ministros, yo creo que esto no camina, me parece que no. No sé, creo que la gestión política y de manejo político de María Paula Romo, dentro de lo que cabe, me parece que ha sido más que adecuada para los intereses de gobierno. La parte de seguridad, bueno, a ver, ojo, el viejo discurso de la derecha de la inseguridad ciudadana, que además termina siendo un discurso fofo y vacío, ¿no? Y digo vacío porque viene desprovisto de números. A ver, que alguien por favor me diga estadísticamente si tenemos ahora más delitos que antes o no, pero que me muestren alguna estadística y usted revise y no hay tal. Según José Serrano sí hay una escalada de la violencia. Perdóneme, él lo que hace es defender su gestión, que esa sí era más que cuestionable desde criterios democráticos y constitucionales. Pero tiene cifras a diferencia de la derecha y nuestras cifras. Perfecto, ¿cuáles son las? Yo la verdad no las he visto, pero de las cifras de fiscalía y que yo he visto y de las de la policía, eso no es verdad. ¿Y usted qué le dice, por ejemplo, que hay más de 20 muertos en las cárceles? Bueno, eso, a ver, primero, las cárceles no están bajo el control del Ministerio de Gobierno, para empezar. O sea, a cada cual las responsabilidades que le toca. Usted sabe que las cárceles están dentro de la Secretaría de Derechos Humanos o alguna cosa así se llama. Y es ahí donde se tienen que enfocar. Porque de lo contrario vamos a terminar culpándole al ministro de Salud de los problemas de transporte, ¿verdad? Entonces eso no tiene mucho sentido. En cuanto a lo que me decía usted sobre las cifras de inseguridad estamos hablando, ¿no? El tema de la cúpula. Lo de la cúpula, Roque Moreira. Bueno, insisto, yo creo que es parte de las dinámicas propias del post-conflicto, ¿no? Siempre en el post-conflicto se analiza quiénes actuaron con un poco más de firmeza que otros y los que no, pues terminan relegados. Doctor, se me terminó el tiempo, cortito, rapidito. ¿Se justifica la orden de prisión preventiva contra la prefecta de Pichincha? Vea, la orden de prisión preventiva contra cualquier persona tiene que estar, tiene que cumplir los mínimos que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Principio de proporcionalidad, principio de necesidad. Y yo creo que en este caso, siendo una funcionaria que está en actividad, que está en funciones, creo que no tiene mucho sentido el que se le dicte una prisión preventiva porque el riesgo de fuga sería mínimo. Ahora, bueno, tenemos, lo que me van a decir del otro lado es, tenemos varios funcionarios que están volados o que al menos están ahora ya pidiendo asilo en la Embajada de México, evadiendo una eventual responsabilidad penal que les tocaría. Y que tienen inmunidad, ¿verdad? Además, ¿no? Que, bueno, algunos de ellos sí, otros no, porque hay, entiendo que están yendo hasta cónyuges y gente que no tiene inmunidad. Tres son asambleístas, ¿no? Sí, pero insisto, yo creo que, como dije desde un inicio, si hay algo que no nos podemos permitir es el lujo del desbordamiento del punitivismo. ¿Y no podemos caer en redes sociales, fiscalía, doctor? A ver, primero no hablemos de pruebas porque las pruebas se actúan en juicio.
hablemos de evidencias, habría que ver si esas son todas las evidencias. Pero las porque, publican ojo, en el Twitter. Pero usted Porque las vio. vi unas, habría que ver si esas son todas. Ajá. Habría que ver cuáles son. A mí me interesaría conocer los peritajes sobre los seguimientos de llamadas, por ejemplo. Me interesaría conocer los mensajes si es que de WhatsApp, si es que se obtuvieron y cómo se obtuvieron, porque además no solamente es importante el contenido de la evidencia, sino la forma en que se la obtuvo. Porque puede haber que se viole la intimidad. Puede ser que sea prueba inconstitucionalmente obtenida o evidencia inconstitucionalmente obtenida. Así que resulta muy aventurado hacer un análisis probatorio apenas iniciado la instrucción fiscal. A mí lo que no me cuadra es que publiquen fotografías de las evidencias o de los indicios, porque de alguna manera, creo yo, se rompe la presunción de inocencia de cualquier persona. Lo que hay que hacer... Bueno, pero, ¿no? eso es Porque- eso es lo que pide la gente. Pues la gente pide pero que, no que se le puede dar publiquen, todo que a la publiquen gente, la pues. cara, que publiquen las evidencias. Yo he sido a ver, no, eso- Nosotros también, yo Vea, coincido con Fabricio, usted. a Pero mí hay no que me actuar en gusta. derecho, A mí pues no me- no jugar para a el mí para el no me público. expliquen ustedes esto, No, que yo he no, sido no. y he recibido harto palo. Y me han dicho, Nosotros también. y me han dicho defensores de delincuentes por defender Pero la presunción correísta de no le han de haber inocencia. dicho. No, también cuando dije, a ver, espérese, cuando dije que me parecía ilegítima la prisión preventiva en contra de Correa porque rompe el principio de proporcionalidad, ya me preguntaron hasta cuánto me habrá Seriedad. pagado Correa. Doctor, no es así. doctor. Yo mantengo una sola línea, Fabricio y Alex, Sí, sí, ustedes sí, me de conocen, acuerdo. que muchas veces puede ser fastidiosa para quien esté del otro lado coyunturalmente de la vereda. Sí, qué pena, yo sigo diciendo mis cosas. Claro. Y es por eso que puedo definirme como no político, porque no actúo bajo la lógica de un proyecto político. A mí- Correcto, doctor. Muy Doctor, amable, gracias doctor. por el tiempo. Se me Gracias. terminó. Muy Muchas gentil. gracias. Gracias a ustedes. Pasadito a cierro rápidamente el programa. Ya vienen Locos por la Radio con nosotros y a primera hora, Dios mediante.